que orar un momentito. Vamos a pedirle al Señor que la palabra caiga en buen terreno, que estemos preparados, ¿verdad? El Señor dijo que a veces podíamos desparramar la palabra, y yo creo que la palabra no es para desparramarla, es para recibirla, para creerla y para ponerla en obra. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, dame un espíritu, Señor, de compartir tu palabra en el espíritu, en la unción. Y prepara los terrenos de nuestros hermanos y prepara mi terreno para escuchar la palabra. Que la vivamos, Señor, que la atesoremos, que la amemos, que la vivamos, que la aceptemos, que la creamos. Quita toda distracción. Que hoy, Señor, entendamos lo que en estos tiempos tú nos quieres hablar. En el poderoso nombre de Jesús te lo suplico. Amén, Señor. Y amén. Abra su Biblia en San Juan capítulo 3 y verso 16, que muchos ni se saben ese verso. ¿Está bien? Juan 3:16. El tema que hoy queremos compartir. ¿Qué quiere usted? ¿Quiere vida eterna o quiere muerte eterna? ¿Vida eterna o muerte eterna? Cuando estamos escuchando hoy las noticias, de verdad que no debemos estar asustados, pero sí preocupados en cómo está nuestra vida delante de Dios. Las noticias nos cuentan muchas cosas. El mundo está bastante difícil, pero yo a veces observo a veces mi vida, observo su vida y como que a veces estamos muy pasivos, como que, ¿verdad? El día que pasa por cierto, hoy, ¿cuántos años hace de las Torres Gemelas? 14 años. Y mira, estamos como que sin nada, pero ese día, ¿cómo estaba? ¿Verdad? Pero conforme va pasando el tiempo, como que no, ¿verdad? Oímos una noticia y nos asustamos y gemimos y clamamos, y al otro día pasó. No, los tiempos están finales, preparemos. Los tiempos son decisivos. Vida eterna o muerte eterna. Juan 3:16 dice así, vamos a hablar un poco de esto, vamos a ver que Dios nos ayude para, en nombre de Jesús. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Lo primero que podemos ver en estos versos, especialmente en el 16, es que dice, porque de tal manera amó Dios. ¿A quién amó? Al mundo, a su creación. Cuando yo estaba viendo esto, a veces digo, uno lee textos y como ya se lo sabe de memoria no le pone atención, pero cuando realmente comienza el Señor a ministrarle y uno se detiene a ver, ¿sabía usted que Dios ama a este mundo? Ha amado siempre al mundo. Entonces yo quiero que usted hoy vea el amor de Dios, no solamente para usted, que yo sé que Dios le ama a usted, pero Dios ama a todo el mundo. Tanto amó al mundo que dio a su Hijo, ¿verdad? Entonces, primera de Juan, hoy no es una prédica, hermanos, hoy es un estudio que quiero traer. Y por eso quiero que tenga su Biblia a la mano, porque quiero dar bastantes textos donde usted va a ver cómo el Señor, como hablaba yo, no sé si fue el domingo, Jesús es el centro de todo y tiene que ser siempre. Nuestras prédicas tienen que ser cristocéntricas. Entonces, primera de Juan, capítulo 4, versos 7 al 8, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor, en otras versiones dice, procede. El amor procede de Dios.
el amor viene de Dios. Y todo el que ama, ¿qué dice? No, todo el que ama, todo el que ama es nacido de Dios. ¿Alguna versión dice tiene a Dios? Es hijo de Dios. La palabra es nacido, hermano. Sí, voy a repetir el verso. Estoy en primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, dice, o procede de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, repito, vemos que el amor viene de quién? De Dios. Dios ama al mundo. ¿Y sabe por qué lo ama? Porque Dios es amor. Y el amor es una de las características del Señor. El verso 8 de capítulo 4 de Juan dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es. Dios no tiene amor, Dios es amor. Entonces, ¿cómo tenemos que ser los hijos de Dios? Diga, amorosos. Tenemos que tener esa característica que viene de Dios, porque Dios es amor. Ok, estamos de acuerdo entonces de que Dios ama a su creación. Abra su Biblia en Génesis capítulo 1 y verso 31. Y vamos a ver cómo es que Dios amó o ama a su creación. Pastor, usted está diciendo que Dios ama al impío. Dios ama al impío. Pastor, ¿usted cree que Dios ama al pecador? Ama al pecador. ¿O acaso usted y yo no éramos o estábamos en el pecado? Dios nos amó. Dios no quiere, Dios no ama al pecado, pero sí al pecador. Ok, entonces dice Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí, ¿era qué? Era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana del sexto día. O sea que Dios, cuando terminó su creación, dijo: qué bueno. Al sexto día, cuando Dios crió todo, dijo: oh, yo amo esto. Qué bien me salió esto. Aleluya, Dios es perfecto. Se gozó, se alegró y se alegró porque todo lo que había hecho era bueno. Pero todos sabemos que en el capítulo 2 de Génesis hubo algo. Cuando el hombre desobedece a Dios, el hombre cae ¿en qué? En pecado, ¿sí o no? Ahora, porque el hombre cayó en pecado, entonces Dios ya no lo amó. No. El hombre falló, el hombre desobedece a Dios. ¿Por qué se fue el pecado, hermano? El pecado no fue, es que agarró la manzana y se la comió. No, el pecado fue la desobediencia al mandato de Dios. Cuando el hombre desobedeció a Dios, cayó en pecado. Ahora, el amor del Padre sigue existiendo y lo demuestra. ¿Cómo? O sea, Dios vino y vio que el hombre cayó en pecado y dijo: entonces, porque el hombre cayó en pecado, ya no lo voy a amar. Solo póngase, algunos de aquí han pecado alguna vez, no levanten la mano. Pero usted cree que porque usted cayó en pecado, Dios lo odia y Dios desea su muerte. No, Dios lo sigue amando. Ahora, no voy a entender que yo dije: entonces cuando yo peco, Dios me sigue amando. Claro que te sigue amando, pero si no te compones, te vas al infierno. Te sigue amando y está esperando que tú regreses a ese amor. ¿Ya? Ok. Entonces, mire, dice aquí la escritura que leímos, que Dios se alegró por todo lo que había hecho. Pero cuando el hombre cae, era como que para que Dios dijera: pues ya no lo voy a amar. No. ¿Por qué es que Dios no pudo dejar de amar
al hombre? Por lo que dice la Biblia, porque Dios es amor. Dios sigue amando al hombre. Ahora, ¿cómo demostró Dios, el Padre, que amaba al hombre? Aún cayendo en pecado. Dándonos a su Hijo. Lo demostró sacrificando a su Hijo unigénito para salvar la humanidad. ¿Se da cuenta cómo es el amor de Dios? Dios proveyó la salida del pecado del hombre para poderlo salvar. Ahora, ¿salvarla de qué? ¿De la muerte qué? ¿Qué muerte? De la muerte eterna. Génesis capítulo 2 y verso 17. Conmigo. Porque la humanidad había caído en pecado. El pecado de Adán todos lo traemos, hermano. Entonces Dios, viendo que el hombre no tenía cómo salvarse, mandó a su Hijo. ¿Para qué? Para salvarnos de la muerte eterna. Génesis 2:17, lo tenemos, dice amén. Mire, dice, pero esas son las palabras del Señor que le dijo a Adán. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Ahora escuche lo que dice. Porque el día que de él comas, ¿qué va a pasar? Ahora yo le pregunto, ¿Adán sabía que había muerte? No existía la muerte cuando Jesús dijo, cuando el Padre dijo esto. Bienvenida a la familia Luna de León. Y después se me olvida. Cuando el Padre le dijo estas palabras a Adán, no había entrado el pecado y la muerte. Y el Señor le comenzó a hablar y le dijo, el día que de él comas, ciertamente, ¿qué cree usted que pensó Adán? Si yo soy eterno, yo nunca me había puesto a pensar en eso. Si comes, mueres. Si usted, ¿cuántos saben de que hay muerte? Levanten la mano todos los que sabemos que hay muerte. Bye. Vengo yo y le digo aquí a Ismael, si no te sientas bien, te mueres. ¿Qué cree usted que va a hacer él? Porque él sabe de la muerte. Pero si él no supiera de la muerte, yo le digo a Ismael, si no te sientas bien, te mueres. No le importa. Es capaz hasta que reta y dice, quiero verte en la muerte. Pues algo así jugó Adán y Eva con Dios, porque cuando Dios le dijo, vas a morir, ¿qué será eso? Ahora, cuando ellos agarran del fruto y comen, entonces experimentaron las palabras que Dios les había dicho. ¿Qué sintieron en ese momento? Vergüenza. Pero sintieron más que vergüenza. ¿Sabían ellos que iban a morir? Dios le advirtió al hombre acerca de una muerte. Esa muerte era de una separación probablemente física. Si el hombre permanecía en pecado, ¿qué iba a pasar? Se iba a morir en pecado. Mejor dicho, no hubiera muerto. Hubiera vivido en pecado toda la vida. Entonces, por eso es que el Señor hace lo siguiente en Génesis capítulo, déjeme ver. No, todavía me estoy adelantando. Lo echó del huerto, ¿verdad que sí? Dejémoslo ahí porque me adelanté un poquito. ¿Qué hizo entonces el Señor? Proveyó para él, para que él fuera salvo y que no se quedara así. Ahora, alguien me preguntará, ¿qué es la muerte eterna? ¿Qué es la muerte eterna? ¿O cuál es la segunda muerte?
Abra su Biblia en San Juan 5:24. De la muerte que Dios le habló a Adán, era de una muerte espiritual. Ahora, miremos. ¿Cuál es la muerte eterna? ¿O cuál es la segunda muerte? San Juan 5:24. Cuando lo tenga me dice amén. De cierto os digo, dijo Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿tiene qué? ¿Tiene qué? Entonces, si hay vida eterna, sigamos viendo. Y no vendrá a qué, mas ha pasado de muerte a vida. Esto quiere decir que hay una muerte eterna también, porque el que ha creído en Cristo Jesús pasó de una muerte eterna a una vida. ¿Cuántos están contentos de que ya tomaron su decisión por Cristo? Ay, Dios mío, hermano Reyes, es el único que me gustó. Gloria a Dios que tengo vida eterna. Bueno, eso fue lo que es lo que la palabra de Dios dice. Ahora, acompáñenme a Romanos 5:21, por favor. Acuérdense que es un estudio. Estamos dando las citas. Romanos 5:21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. ¿Para qué? Para vida eterna. ¿Mediante quién? Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahí vamos bien. Muy bonito. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios o la dádiva de Dios, ¿qué es? Otra vez, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hay muerte eterna y hay vida eterna. El Señor le dijo, de cierto morirás. Estaba hablando de la muerte espiritual a Adán. ¿Sabía usted que hay tres tipos de muerte? La muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. ¿Cuál es la muerte eterna? ¿Cuál es la muerte espiritual? ¿Qué significa la muerte espiritual? La muerte espiritual es la separación entre el alma y Dios. Esta muerte fue la primera consecuencia del pecado de Adán y Eva en el jardín del Edén. Cuando el Señor le dijo, si tú comes de esto, ciertamente que tu alma se separará de mí. Tu relación con tu alma, ciertamente morirás. Abra su Biblia en Génesis 3:22. Génesis 3:22. Entonces el Señor Dios dijo, he aquí, el Señor hizo su reunión y dijo, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de ¿qué? ¿Árbol de qué? De la vida. O sea que estaba el árbol de la vida y estaba el árbol del ¿qué? Del bien y del mal. ¿Qué árbol comió Adán y Eva? De la ciencia del bien y el mal, que no deberían de comer probablemente en ese momento, sino que seguir comiendo del árbol de la vida. Pero cuando ellos comen del árbol del bien y del mal, entra muerte a ellos, se separan de Dios. Entonces, si el Señor no hace algo, Adán regresa y agarra el árbol de la vida y come, y entonces se queda eternamente en pecado. Porque ese árbol en el cielo parece ser que va a seguir existiendo. Ese será otro tema. Pero escuche, entonces, mire lo que sigue diciendo en Génesis 3:23, ¿verdad? ¿Qué dice el verso 23? Y el
Señor Dios lo sacó, lo echó del huerto. Hermano, lo echó. ¿Sabe usted qué es esa palabra? Echar, sacarlo. No fue a decirle a Adán, por favor, mijito, salí. No, para afuera. Para afuera. Lo sacó de la presencia de Dios, de la comunión con Dios. Ya él ya no estaba en el huerto, ya no estaba ahí en la presencia de Dios. Esa es la muerte física, la muerte, perdón, espiritual. ¿Cuál es la muerte física? La muerte física significa la separación entre el alma y el cuerpo de una persona. Esta muerte también es una consecuencia del pecado de Adán y de Eva, pero no sucedió en el mismo instante que pecaron. La muerte espiritual es el alma del hombre con Dios. La muerte física es tu cuerpo y el alma se separan. ¿Sí me está entendiendo? Cuando usted se muera, este cuerpo se va a quedar ahí, el alma va para un lugar. Esa es la muerte física. Ok, ahora, en estas, Génesis capítulo 5, vamos a ver. ¿Alguien sabe cuántos años vivió Adán? 300 algo. ¿Quién da más o quién da menos? ¿Cuántos años vivió Adán? 905 años. ¿Quién da más o quién da menos? 900. Usted ha sido un ganador, se ha ganado un carro. 930 años. Ay, por el amor de Dios. Abra su libro en Génesis capítulo 5 y verso 5. 5:5. Cuando tuvo a sus hijos tenía 105. Ok. Génesis 5:5. El total de los días que Adán vivió fue de 930 años y murió. ¿Ok? ¿Está claro? No, está bien. ¿Está bien? No sorries aquí. Está bien. Estamos aprendiendo de trata, ¿verdad? 930 años vivió. Creo que fue el segundo hombre que vivió más, que ha vivido más. Porque el primer hombre fue Matusalén. Él vivió 969 años. Nadie más ha vivido más que él. Bueno, ahora, entonces, ¿Adán murió? Adán no murió en el instante que él pecó. Escúcheme bien. Porque si se hubiera muerto en el momento que peca, se va a otro lado. O sea que Dios da oportunidad. Cuando usted y yo pecamos, no nos morimos en el instante. Muchas veces. Y a veces mucha gente dice, no me pasó nada y pequé y no pasó nada. Mira, si tú pecas y no sientes nada, piensa si eres hijo o no eres hijo. Porque los hijos que fallan, hermanos, sienten cuando fallaron y se arrepienten. Pesa. Entonces, ¿murió Adán? Sí, se le dijo, ciertamente morirás. Y eso, aunque usted diga, pero murió. Ahora, esa es la muerte física. Quiero repetir otra vez. ¿Cuál es la muerte espiritual? Separación del alma, Dios, presencia. Muerte física, separación del alma y el cuerpo humano. Pero la muerte eterna significa, la muerte eterna sucede cuando alguien estaba muerto espiritualmente, o sea, alejado de Dios espiritualmente, y llega a morir físicamente. Este estado ha sido descrito como la culminación de la muerte espiritual. Ahorita, por ejemplo, en la calle, si alguien no tiene a Jesús como su Salvador, no lo ha recibido, está muerto espiritualmente. Pero tiene un accidente y se muere físicamente. Entonces, está muerto espiritualmente, más se muere físicamente, más la muerte eterna por no recibir a Jesús como su Salvador. ¿Sí expliqué bien eso? 3 muertes. Usted y yo estábamos muertos. Le repito lo mismo que le dije, lo entendió. Una persona que no tiene a Jesús como su Señor, ¿cómo está? ¿En qué situación está? Muerte física, espiritual. Muerte espiritual. No tiene a Cristo. No tiene nada. Pero se muere. ¿Qué pasó? Muerte física y muerte espiritual. Muerte espiritual y muerte física igual a muerte eterna, porque no tuvo salvación.
¿Estamos? Apocalipsis 20. Y eso es terrible, hermano. Apocalipsis 20, 11 y 15. Y vi un gran trono blanco. ¿Sí está conmigo? Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Verso 12. Y vi a los muertos, verso 12, 20-12 de Apocalipsis. Vi a los muertos, ¿qué dice? Hagamos pausa. Grandes y pequeños. Pueden ser dos cosas. Pueden ser de edad, porque hay pequeños, hay jóvenes, hay niños, grandes y pequeños. Como puede ser grandes en importancia, ¿verdad? O pequeños sin importancia. Pueden ser las dos cosas, pero hay grandes y pequeños. ¿En dónde? Arriba. ¿Qué dice? De pie delante del trono. Y este no es delante del trono de Cristo. Este es delante del gran trono para juicio. Escuche. Y los libros. Libros. Los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de ¿qué? De la vida. Hay un libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros. Otra pausa. Todo lo que se hace se queda escrito en libros. Allá arriba. En el tribunal de Cristo también va a haber un libro donde nos van a sacar y nos van a decir todo lo que hicimos, bueno o malo. Pero no vamos a recibir la muerte segura, sino es galardones, pero ahí va a estar todo, ¿ves? Todo va a estar allá. Pero estamos en el trono de juicio, que este es el tremendo final. Entonces dice que está escrito en los libros según sus obras. Verso 13. Y el mar, porque sabía usted que el mar, ¿cuánta gente ha matado al mar? Hay mucha gente que no está sepultada, nada más está en el mar, que se ahogaron y ahí están, nunca los ha traído nadie, ahí están. Y en el día final el mar va a devolver a todos esos muertos. Imagínense. No importa, los del Titanic, los del Yasmín, Titanic. Oiga, todos los muertos. Hubo un rey que pensó, dijo, que me hagan cenizas, dijo, porque así no me van a encontrar, hijo, y repartan mis cenizas, porque no, hermano, Dios va a juntar tus cenizas y todo y te va a poder formar. Nadie se va a escapar del juicio del trono de Dios. Los mares darán, o el mar dará sus muertos, ¿verdad? Que estaban en él. Y la muerte y el Hades entregarán a los muertos, otra cosa, que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, que son dos potestades, la muerte y el Hades. Esta es la muerte, ¿qué? Pues, ¿cuál es la muerte segunda? Eterna. Es cuando te vayas, no usted, es cuando el que no ha recibido a Jesús se va al infierno, al lago de fuego. Esa es la muerte eterna, es el lago de fuego. Y el que no se encontraba escrito en el libro de la vida fue arrojado, ¿dónde? En el lago de fuego, eternamente. ¿Se recuerda cuando los discípulos llegaron? Señor, en tu nombre se sujetaron los demonios y hicimos milagros y bien felices. Y dijo el Señor, no se regocijen de eso. Regocíjense de que su nombre esté escrito ¿en qué libro? En el libro de la vida. Ahí. No estoy diciendo que no haga milagros, pero no se regocija de que Él esté seguro de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque si está escrito en el libro de la vida, ahí está, usted está seguro. En una ocasión, Moisés se molestó porque el pueblo de Israel pues había pecado y él quiso defenderlos y Dios dijo hacia un lado porque los voy a matar. ¿Y sabe qué dijo David? Bórrame del libro, Moisés, bórrame del libro de la vida. Pero perdóname. Si no, bórrame.
fue el que quería perderse. El Señor le dijo, este está inscrito y no lo puedo orar. Wow. Por eso es que la figura de Moisés es la figura de Cristo, que Cristo dio su vida por nosotros. Moisés era un hombre que quería dar la vida, daba la vida. Dijo, Señor, si tú los vas a destruir, entonces bórrame del libro de la vida. Y cuando dijo eso, Dios, no te la tomes tan en serio, David, tranquilo. Wow. Ya voy, sigo con David. Moisés. Es que me gusta mucho hablar de David. Ok. ¿Qué pasó, mis hermanos? ¿Qué hizo el pecado? Cuando el hombre peca en el huerto, ¿dónde estaba el pecado? De pronto que el pecado ya existía, ¿verdad? Yo digo que sí. El pecado tuvo que existir en algún lado, que estaba en algún lado. Y ahí ya no me quiero meter porque ya no sé nada. Porque no, ¿y dónde estaba, pastor? No, ya no sé nada. Solo sé que cuando él comió, el pecado entró. El pecado estaba en algún lado. Pero el pecado no se quedó solo. El pecado trajo otra potestad que también ya estaba. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, el día que comas vas a morir. Ya estaba la muerte en algún lado. No me vaya a preguntar, pastor, ¿qué pasó? No sé. Nos metemos a líos. Ahí estaba. Lea la Biblia, ahí está. Entonces dice, ¿por qué? Romanos 5:12, léalo, ahí está, Romanos 5:12. Porque el pecado introdujo a la muerte al mundo. Romanos 5:12, cuando lo tenga me dice amén. Por tanto, dice el apóstol Pablo, tal como el pecado entró en el mundo, porque entonces déjeme decirle algo, el pecado no era parte del mundo. ¿Aló? El pecado no era parte del mundo, ni para el ser humano, pero por la desobediencia de Adán, ese pecado donde quiera que hubiera estado, entró al mundo, pero no vino solo. Es lo que dice. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, claro, por Adán, la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos, ¿qué? Entonces el pecado jaló a la muerte. Dijo, muerte, tienes vía, porque ya desobedecieron. Y entonces entró el pecado y la muerte al mundo a gobernar. Efesios capítulo 2 y verso 1 al 5. Porque a nosotros nos tocó que vivir eso de alguna forma u otra. Efesios 2:5. Y Él os dio vida, diga vida. Aleluya. Y Él, o sea, Dios, o sea, Jesús nos dio vida a nosotros que estábamos como. Ahí está. ¿Cómo estábamos? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay un ¿qué entonces? Hay un espíritu de desobediencia. Y ese espíritu de desobediencia te puede llevar a la muerte. Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, mire, que es rico en misericordia, por causa del gran amor, otra vez, con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué tremendo esto, hermano. Que merecíamos la muerte. Estábamos muertos, ya muertos. ¿Muertos físicamente? ¿Muertos físicamente? No. ¿Muertos eternamente? No. Muertos espiritualmente. Separados de Dios. Separados. Entonces, pero teníamos oportunidad.
La gente que no tiene a Cristo está muerta también, pero tienen oportunidad. Como decía el coro, mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra a mí. Mientras haya vida, hay esperanza. Pero el que muere sin Cristo, hoy aquí puede haber que haya personas que hemos hecho algo fallado, pero si hoy el Señor te está hablando, todavía tienes tiempo hoy, arréglate, porque te sigo amando. Escuche, Primera de Juan 3:6. Todo el que permanece en Él no peca. Repetimos el verso. ¿Cuántos son nueva criatura aquí? Pero miren lo que dice aquí. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito. ¿Para qué se manifestó Jesús? Para destruir ¿qué? Las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Y quiero aclarar eso porque ¿cuántos no pecamos aquí? Pecamos, claro que sí. Con la vista, con los pensamientos, fallamos. Lo que la Biblia dice es: no practiques el pecado. Si alguien ha pecado, tiene que arrepentirse para recibir perdón de Dios. Pero si la persona peca y no se arrepiente y peca, entonces está practicando el pecado. Entonces esa persona no conoce a Dios, no es de Dios. Exactamente. Pero si usted falla, comete algo, en ese momento tiene que pedirle perdón a Dios. Si usted ha ofendido a alguien, en ese momento tiene que ir a pedirle perdón a esa persona para estar bien con Dios. ¿Sabe que hay muchos cristianos que pecan y te repito, no le pasa nada? Dice, no pasa nada. No se arrepiente si va a pasar algo. O sea, usted y yo no debemos de practicar el pecado, ¿no? Aunque esté ahí, de no practicar. Dice amén. ¿Está entendiendo el día de hoy? Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, dice, sino que aquel que nació de Dios le guarda y el maligno no le toca. Ahora, regresemos a Juan 3:16, donde estábamos. En San Juan 3:16 dice Dios que dio a su ¿qué? A su Hijo unigénito para salvar al mundo de la muerte por causa de lo que hizo el pecado. Esto quiere decir que Dios da la solución para tener vida eterna. La gente de afuera no puede decir que Dios no les da oportunidad. Incluso nosotros no podemos decir, es que Dios no me va a perdonar lo que hice, hermano. Cuando Dios vio que la humanidad no podía salvarse, le mandó salvación. Es lo que hablaba el domingo, creo que fue, el martes prediqué, acerca del arca, ¿se recuerda? Vino Dios, dijo, Noé, vamos a tener un diluvio, tengo que salvar, construye el arca. Dios siempre va a dar una salida. Que la gente se quiera subir al arca es otra cosa. Y el Señor dijo, hay muerte, hubo muerte, pero el Señor después dijo, pero no tengan pena, hay muerte, pero también va a existir, la vida es la vida. Y mandó a su Hijo, Él es la vida. Pero cuando la vida vino, cuando la luz vino, cuando el verbo vino, ¿qué hicieron muchos? Despreciaron la vida. Eso dice la Biblia. Que despreciaron al Señor. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, ¿qué pasó? Les dio el derecho de ser hijos de Dios. O sea que usted es un hijo de Dios si usted lo ha recibido. Le dio ese derecho que no le otorgaba, pero Él se lo dio porque lo ama tanto Dios. Hermano, usted como padre, ¿verdad que los padres siempre le andamos cubriendo las cosas a los hijos? Y cuando un hijo hace algo malo, tratamos de cubrirlo y le damos la salida y hasta dinero le damos, ¿es cierto o no es cierto?
¿Y qué hizo? Y se metió una deuda de $500. Ay, pero se la voy a pagar. No sé cómo le hace, pero se la paga. ¿Sí o no? Porque usted quiere darle la salida a su hijo. Pues Dios nos vio tan envueltos en el pecado y la muerte que dijo: los amo tanto que voy a entregar a mi único hijo. Y ahora sigue esto, porque la gente se sigue muriendo, pero el Señor sigue gritando: pero hay una solución. ¿Quién quiere vida eterna? Pregunta. Y todos: Dios ha dado la solución. Ahora, ¿por qué Dios? Pregunta, ¿por qué Dios ha dado la solución? Porque Él sigue amando a la humanidad. Mire, segunda de Pedro 3:9. No es que Dios esté loco, es que Dios es amor. Y Dios sigue amando al mundo, a la gente. Entonces ahora, ¿por qué Dios da las soluciones? Él puede decir: bueno, no me creyeron, que se pierdan. No, Dios no es así. Dios es un Dios de amor. Él sigue amando al mundo, sigue amando a la humanidad. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos tienen o entienden la tardanza, sino que es paciente, dice, mire, para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. O sea que Dios todavía te está dando esperanza, te está dando vida, te está dando tiempo. Nos está dando tiempo para que nos arreglemos. Todavía el Señor nos tiene aquí a nosotros para que le prediquemos al que no tiene salvación, al que anda perdido espiritualmente. Mire, usted de aquí debe salir un predicador ahora. Porque cuando usted mira a una persona, diga: ese anda muerto espiritualmente, y yo tengo la vida eterna, y yo sé quién es la vida, tengo que compartir la vida. Acuérdese de eso. ¿Quién es el que tiene la vida eterna? Según San Juan capítulo 14 y versos 14, no, 4:14, San Juan 4:14. Pero el que beba del agua que yo le daré, dijo Jesús, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Mire, Él no está hablando de algo pasajero. Él no dice: te voy a dar vida. No, vida más que vida, pues. Porque ahorita tenemos vida. Pero ¿verdad que nos vamos a morir? Bien, vamos a morir. Ahí se acabó la vida física. Pero nos está prometiendo vida eterna. Pero el que no quiere la vida eterna, entonces va a ir a la muerte eterna. San Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna. Lo dice bien claro, San Juan 17:13. Si alguien no sabía quién es la vida eterna, se lo voy a decir. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si alguien no conoce a Jesús aquí, le quiero decir que la única manera como tú te puedes ir al cielo y tener vida eterna es a través de la vida eterna que está en Cristo. No hay otra. No es ni por tus obras, ni por lo que haces, nada de eso. Es recibir a Jesús porque Él es la vida. En Él está la vida eterna. Cuando uno lee, por ejemplo, San Juan, capítulo 1, en el principio era el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios. Y habla que el verbo era la luz, y habla que el verbo era la vida. Jesús es la vida. Si tienes la vida, tienes todo. Si tienes a Cristo, tienes todo. ¿Verdad que sí? Termino con Primera de Juan 5:2 y terminamos. Primera de Juan 5:2. No, espérame, falta un texto. San Juan 11:25. Y después nos vamos a esto y terminamos. San Juan 11:25 y 26. Porque se recuerda que Lázaro murió. María y Marta estaban en una lloradera con todo el pueblo. Y Jesús llegó y le dijo: Marta. San Juan 11:25, ¿lo tiene? Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida.
el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dijo el Señor a Marta, que estaba: Señor, es que mi hermano murió. Y el Señor llegó: yo soy la resurrección y la vida eterna. El que crea en mí, aunque esté muerto, y ahí yo le doy vida. Y le preguntó: ¿crees esto?